hermanos, bienvenidos sean al canal. Muchas gracias por su hermosa compañía en un día más de lección de la Biblia, de este curso bíblico. Hoy es nuestra lección número 13. Qué alegría, qué bendición contar con un día más de vida y con un día más de oportunidad para compartir con ustedes estas hermosas lecciones de este curso bíblico que hemos venido haciendo durante todo el mes de septiembre. Me alegra muchísimo que me estén acompañando y también para las personas que me han escrito diciéndome que han aprendido muchas cosas nuevas. Doy gracias a Dios por esta obra que está llevando a cabo. Doy gracias a Dios por su compañía. Recuerden que si no se han inscrito al canal, los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que reciban la notificación de cada lección. Cada vez que se publica, si usted activa la campanita, YouTube le notifica que hemos posteado, hemos transmitido la nueva lección de cada día. También apóyennos con un dedito para arriba, regalándonos un me gusta al video y compartiéndolo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar nuestra lección 13, muy interesante. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Imagínense. ¿Cuándo se escribe la Biblia? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos o que nos gustaría saber o que nos causa curiosidad. Hoy vamos a ver cuándo se escribió la Biblia. Con permiso, estoy tomando té. Si alguien gusta, a través de la distancia les comparto. Les recuerdo que estoy usando la Biblia latinoamericana. Y bueno, aunque haya muchas versiones, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén y entre otras, estas solamente son diferentes traducciones. Pero hoy vamos a saber cuándo se escribió la Biblia en sí, toda la Sagrada Escritura. Hoy el Padre nos va a compartir esta información. Voy a revisar sus mochilas. ¿Quién trae el corazón dispuesto? ¿Quién tiene la Biblia con usted? ¿Y quién tiene ya su libreta y su lápiz para hacer las anotaciones? Para este entonces ya debemos de saber muchísimas cosas, ya debemos saber por qué la iglesia dedica septiembre al mes de la Biblia, ya debemos saber qué es la Biblia según el Concilio Vaticano II, ya debemos saber escribir citas bíblicas, buscar citas bíblicas, leer citas bíblicas, buscar los libros. Ya para este entonces debemos de saber cuál libro es parte del Antiguo Testamento y cuál libro es parte del Nuevo Testamento. Ya debemos conocer las abreviaciones de cada libro. Ya debemos conocer quién es el autor principal de la Biblia. Ya debemos conocer los géneros literarios en la Biblia. Ya debemos conocer muchísimas cosas para estas alturas. Porque si usted es primera vez que escucha este curso, bueno, entonces yo lo invito a que se vaya a la lista de reproducciones en la parte de arriba del canal y ahí están todas las lecciones, comenzando desde la lección 1 y hay que comenzar desde la lección 1 para que aprendamos todo. Para este entonces ya debemos conocer cómo se dividen los libros, cuál es la gran división de la Biblia, que se divide en dos partes, después cómo se dividen los libros según el tema, la consecuencia de la inspiración. Ya debemos de saber muchísimo. Si usted no sabía nada de esto, seguramente que entonces, para este entonces ya ha aprendido bastante. Y bueno, como todos los días, antes de comenzar nuestra lección, vamos a iniciar con la oración de inicio que nos muestra el Padre. Aquí en su libro vamos a iniciar
esta lección con nuestra oración. Dispongamos nuestros corazones en una actitud de oración. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, comencemos con nuestra lección. Como les decía al inicio, se titula ¿Cuándo se escribió la Biblia? Hoy vamos a aprender esta información que es muy importante que conozcamos. Para entender cuándo se escribió la Biblia, hay que saber que la numeración de los años, o sea, el calendario actual, se funda en el nacimiento de Jesús. Para poder comprender esto, debemos comprender también el calendario. El calendario o la línea del tiempo se funda a partir del nacimiento de Jesús. A partir de ahí ya tenemos nosotros un calendario. El calendario que tenemos ahorita ya con los días, las fechas, los nombres y todo, ya ha ido mejorando poco a poco, pero podríamos leerlo en la línea del tiempo, algo así. Les voy a colocar aquí un pequeño ejemplo, que sería, por ejemplo, el año 0, voy a colocar una línea del tiempo aquí y aquí. Aquí la vamos a titular antes de Cristo y de aquí para acá y de aquí para adelante, después del 0, la vamos a titular después de Cristo. Así vamos a medir el tiempo, es muy fácil de entender. Dice, se funda con el nacimiento de Jesús. Aquí vamos a colocar Jesús, que viene a fundar la línea del tiempo. Dice, se pensó que el año 0 o comienzo del tiempo fue el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús cumplió 1 año fue el año 1. Entonces, por aquí va a ser el año 1. De aquí en adelante es los años después del nacimiento de Jesús. Y de aquí para atrás van a ser los años antes del nacimiento de Jesús. Ahorita les voy a colocar el ejemplo de los años antes del nacimiento de Jesús. Dice, cuando Jesús cumplió 1 año fue el año 1. Aquí tenemos el año número 1. Digamos que ahorita estamos aquí en el año 2020 y que aquí fue el año 1. Se imagina, estamos en 2020. El año 1, hace 2020 años que nació ¿quién? El que está ahí atrás. Jesús. Jesús, hace 2020 años que nació Jesús, que viene Jesús a encarnarse en el vientre de nuestra Madre Santísima por obra del Espíritu Santo. Así es, a partir de aquí se mide el tiempo después del nacimiento de Jesús. Se podría decir que ahorita tiene, después de su nacimiento, 2020 años. Dice, fue el año 1 y cuando tenía 30 fue el año 30.
Cuando Jesús cumplió 30 años, voy a colocar aquí 30, pues Jesús fue el año 30 y Jesús tenía 30. Se dice que Jesús murió entre el año 33, muy posiblemente es lo que nos narran los estudiadores, que Jesús muere alrededor del año 33. Así es que, ¿a cuántos años hace que murió? Agarren la calculadora y réstenle a esto. Y el total, eso es el tiempo que murió Jesús y que resucitó. Entonces, así medimos el tiempo. Ahora dice, el año actual marca el número de años transcurridos desde el nacimiento de Jesús. Así es. Hace 2220 años, como les decía al inicio, que nació Jesús. El problema surge cuando queremos indicar la fecha de un acontecimiento acaecido antes del nacimiento de Cristo. El Padre dice que algunas personas suelen tener problemas cuando queremos mencionar algún acontecimiento que sucedió en este tiempo de aquí, en el antes de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dicen, esta fecha se indica precisando que sucedió antes de Cristo. Así, por ejemplo, si la Virgen María tenía 18 años cuando nació Jesús, se dice que la Virgen María tenía alrededor, digamos, de 18 años cuando nació Jesús. Si ella tenía 18 años cuando nació Jesús, digamos que aquí, en el año 0, nace Jesús, pero ella aquí tenía 18 años cuando nació Jesús. Este es el primer año de Jesús, entonces ella tendría 19, ¿verdad? Porque es el primer año de vida para Jesús y el primer año del calendario. Entonces ella tenía 18, por ejemplo, en el año 0, antes del nacimiento de Jesús. Dice, dice, la Virgen tenía 18 años cuando nació Jesús. La fecha del nacimiento de María sería el año 18 antes de Cristo, exactamente. Entonces, vamos a antes de la venida de Cristo, ¿cuándo nació la Virgen María? Digamos que de aquí en adelante es el año 1 antes de la venida de Jesús. 2, 3 y así sucesivamente para allá. Entonces, quiere decir que ella, un ejemplo, aquí es el año 18 antes de Cristo. Ella nació entre esta fecha, un decir, es para hacer un ejemplo. Dice, María, el nacimiento de María sería el año 18 antes de Cristo. Así Moisés nació unos 1200 años antes de Cristo, mientras que David, que es más reciente, nació el año 1045 antes de Cristo y toda su vida, que duró 75 años, fue desde el 1045 al 970. A ver, aquí hay algo que quiero que entiendan. De Jesús para acá, los números van de su vida, como 1, 2, 3, 4, como los conocemos nosotros. Y el tiempo antes de Cristo van de bajada. Sería 1, 2, 3, 4. Del 1 para allá, para abajo. Y de Jesús del 1 para arriba. ¿Por qué quiero que comprendan esto? Porque vamos a comprender cuándo se escribió la Biblia a partir de esta numeración, que es muy importante que conozcan. Dice, entonces, recuerden que tenía aquí ella 18 años, y si nació aquí, entonces digamos que aquí nació, y para cumplir 18 años, pues aquí tendría, digamos, año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí ella cumple 18 años cuando Jesús
cumple un año, ella cumple 19 años, un ejemplo. Entonces, digamos que nació, así Moisés nació unos 1200 años antes de Cristo. Digamos que aquí fue el nacimiento de Moisés. 1200 años antes de Cristo. Así es como se mide el tiempo. Digamos que mientras que David, que es más reciente, nació el año 1045. ¿En qué parte de aquí, de la línea del tiempo, escribiríamos el nacimiento de David? Pues un poquito más antes que Moisés, porque Moisés nació primero. Entonces colocaríamos 1045 aquí. Moisés primero y él después. Y después la Virgen María. Es para que entiendan que el tiempo de antes de Cristo se mide diferente que después de Cristo. Ahora, dice, te vas dando cuenta que la numeración de los años antes de Cristo, aquí, antes de Cristo, dice el Padre, te vas dando cuenta que la numeración de los años antes de Cristo van bajando. Lo que les decía, van bajando conforme los acontecimientos pasan en el tiempo y se acercan a nosotros. El año 970 fue después del año 1045, lo que les decía, aquí sería 970. Después de esto, dice, en cambio, cuando se cuentan los años después de Cristo, la numeración va subiendo, como en la vida de San Pablo, del año 5 al año 67. Se dice que San Pablo nació en el año 5, por aquí, y muere en el año 67. Digamos que San Pablo murió mucho más después que Jesús. Jesús muere en el año 33 y él muere en el año 67. Entonces estos suben y estos bajan. Así es como se mide el tiempo. Dice, el tiempo de la escritura de la Biblia. Pues bien, la Biblia se empezó a escribir hacia el año 1200 antes de Cristo. Por aquí, en esta fecha de aquí, la Biblia se empieza a escribir a partir de este año. Y dice, hacia el final de la vida de Moisés, terminándose de escribir el Antiguo Testamento hacia el año 50 antes de Cristo con el libro de la sabiduría. El Antiguo Testamento se termina de escribir 50 años antes del nacimiento de Jesús. 50 años antes de que surgiera esto. 50 años antes se termina de escribir el Antiguo Testamento, y el último libro de escribirse del Antiguo Testamento fue el libro de la sabiduría. Ese es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento, 50 años antes de la venida de Jesús. Entonces dice, el Nuevo Testamento se comienza a escribir. Ya comprendimos, ¿cuándo se escribió el Antiguo Testamento? Comenzó a escribirse desde el año 1200 antes de Cristo y termina de escribirse el Antiguo Testamento 50 años antes de la venida de Jesús con el libro de la sabiduría, el último libro escrito del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento, que empieza después de Cristo. El Nuevo Testamento se escribe después de Cristo. El Antiguo Testamento se escribe antes de Cristo, ¿ok?
Bueno, vamos con el Nuevo Testamento. Atención, estos datos vayan anotándolos, por favor. El tiempo que tardó en escribirse el Antiguo Testamento, cuál fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento y en qué año, para que vean el tiempo que tarda para escribirse las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento se comienza a escribir hacia el año 50 después de Cristo. Aquí, en el año 50, ya acá después de Cristo, se comienza a escribir el Nuevo Testamento. ¡Qué emoción! Las cartas de San Pablo. Y se termina vean, según, todavía no llegamos a esa clase, pero la primera parte, el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, adivinen quién lo escribió. A ver, alguien de ahí detrás de cámaras o desde su casa que sepa la respuesta o que se dé una idea. Es más, voy a tomar poquito té y los dejo pensar. Piensen. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno. Es que yo quiero que usted les diga. El hermano de atrás dice que él no va a participar porque quiere que yo dé la respuesta. No quiere darla a él porque la que está dando el curso soy yo. A ver, voy a decirles. La primer libro, primera carta que se escribe del Nuevo Testamento, nos la escribe nuestro queridísimo y amado San Pablo. Él escribe primera carta que formaría parte del Nuevo Testamento. San Pablo fue un hombre muy inteligente, muy preparado, criado a los pies de Gamaliel, maestro muy talentoso, muy sabio, y él viene a escribir el primer libro o básicamente la primera carta del Nuevo Testamento. Y esas cartas comenzaron a escribirse a partir del año 50 después de Cristo. A partir del año 50, San Pablo empieza a escribir lo que tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Aquí les voy a mostrar con la Biblia. Ahora no sé dónde dejé mi Biblia. Aquí, latinoamericana. El Nuevo Testamento que tenemos en esta parte de aquí, que comienza con el libro de San Mateo. No quiero decir un libro por otro porque el otro día me confundí. A veces estoy leyendo y por distracción digo un libro por otro que no es. El primer libro del Nuevo Testamento es el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Entonces, esto comienza a escribirse a partir del año 50. Háganle cuentas. Estamos en el año 2020. Hace 1970 años que se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Estas hojas sagradas benditas que tenemos en esta parte de aquí. Aunque después vamos a hablar de esto, estas no son las originales y vamos a hablar muchísimo sobre eso en las lecciones que vienen más adelante. Es muy importante que sepamos que el Nuevo Testamento comienza a escribirse a partir del año 50 después de Cristo. Jesús muere en el año 33. Y si el Nuevo Testamento comienza a escribirse a partir del año 50, quiere decir que transcurrieron 17 años para que se comenzara a escribir el Nuevo Testamento, si no me fallan las matemáticas. 33, 7, 40, sí. 17 años tuvieron que transcurrir para que se comenzara a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, la primera carta, vamos a encontrar las cartas de San Pablo en esta parte de aquí. Y si no mal recuerdo, la primera carta que escribe fue San Pablo
a Tesalónica, a los tesalonicenses. Me parece que, sé que son las cartas de San Pablo y me parece que esa es la primera carta que escribe. Es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, o el que primero se escribió. Después dice, las cartas de San Pablo, y se termina hacia el año 90 y 100 después de Cristo. Entre el año 90 y el año 100 después de Cristo se termina de escribir todo el Nuevo Testamento. Todo pasó después de la muerte de Jesús, 17 años, y digamos que hasta el 100, alrededor de 67 años para escribirse todo el Nuevo Testamento, narrando todo lo que había sucedido entre el año 1 y el año 33 de la vida de Jesús, y después del año 33 las primeras comunidades cristianas, porque San Pablo nos narra mucho acerca de las primeras comunidades cristianas. Entonces, ¿cuánto tardó en escribirse la Biblia? A ver, hermano, que está ahí atrás. Vamos a echar matemáticas. Sí, la Biblia se comienza a escribir 1200 años antes de Cristo y termina de escribirse alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Cuántos años tardó en escribirse tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? 1300. Claro, 1300, fácil, hasta un niño de primaria, ¿verdad? Así es. 1300 años tardó en escribirse toda la Sagrada Escritura. Sin duda alguna que en el Antiguo Testamento, como las circunstancias eran diferentes, las posibilidades diferentes, sabemos que se escribía en los papiros o en la piel de los animales, pues no era tan fácil estar escribe como ahorita, que en la computadora sí escribe uno muchísimas palabras por minuto. No, antes era completamente diferente, todo a mano y con tinta, y si había, no, eran otras circunstancias muy difíciles. Sin duda alguna, ya para cuando viene Jesús, ya la situación está más fácil, más cómoda, las circunstancias son otras y se escribe en mucho menos años que el Antiguo Testamento. Así que así se mide el tiempo, y ese es el tiempo que tardó en escribirse la Biblia. Dice así que toda la Biblia se tardó en escribir unos 1300 años. Bueno, esa ha sido nuestra lección del día de hoy. Lección número 13, que se titula ¿Cuándo se escribió la Biblia? Ven, les digo que hay muchos datos que debemos de conocer, que son muy importantes y que muchas veces desconocemos. Así es que vamos a aprender muchísimo, vamos a compartir esta información con los demás. Inviten a sus familiares, amigos, conocidos a tomar este curso bíblico. Yo estoy segura que aprenderán al menos una cosa nueva. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección número 13. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal en nuestra lección número 14. Si Dios nos presta vida y salud, por aquí los miro. Primeramente Dios, no se les olvide compartir, regalarnos un me gusta al video, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones. Y nuestra lección de mañana se titula ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? Muy importante, también debemos de conocer en qué lenguas se escribió la Biblia. Nosotros la tenemos ya en español, súper cómoda. Los que hablan inglés la tienen en inglés, los que hablan alemán en alemán, y así sucesivamente. Ya hay muchísimas traducciones de la Biblia dependiendo el lenguaje de cada persona. Entonces, pero vamos a ver los textos originales de la Biblia, en qué idioma se escribieron. Eso lo vamos a ver mañana, primeramente Dios. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección. Los espero mañana a la misma hora por el mismo canal. No olviden su mochila con sus útiles escolares. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día, tarde, noche, donde quiera
que estén haciéndome el favor de escucharme. Bueno, los quiero mucho. Bye.